Hola, el día de hoy vamos a ver Bash el Scripting. Ahora vamos a ver todas las cosas que vamos a utilizar para poder hacer el trabajo práctico. Vamos a hablar un poquitito de editores de texto, visores y editores de texto que vamos a necesitar para parte del trabajo práctico. Y vamos a hablar ya directamente de Bash el Scripting viendo algunos ejemplos. Em, Linux contiene algunos comandos, o trae algunos comandos, ¿verdad? Que me sirven para ver el contenido de un archivo. Uno de estos comandos, por ejemplo, es el cat espacio barra etc barra passwd. Entonces le estoy pasando de parámetro el nombre del archivo que quiero ver su contenido. Y bueno, al ejecutar este comando me muestra el contenido de ese archivo, ¿verdad? Otro comando se llama more. Voy a darle clear para limpiar la pantalla. Otro comando se llama more. Le paso el mismo archivo, etc passwd. Le doy enter y también me muestra el contenido de ese archivo. Y hay otro comando que se llama less, que también sirve para ver el contenido del archivo. Para poder salir del comando less tengo que apretar la Q. La diferencia entre los tres es que, bueno, voy a ver un archivo un poco más largo. Vamos a darle cat barra etc init.d. Por ejemplo, app un archivo cualquiera, ¿verdad? Y como ven, el contenido del archivo se despliega hasta el final del archivo. O sea, si yo quisiese ver lo que estaba al comienzo del archivo, ahora tendría que hacer el scroll up con el mouse, ¿verdad? Hasta el comienzo. Sin embargo, con el comando more, vamos a pedirle el mismo archivo. Me va a permitir ver el contenido del archivo pantalla por pantalla, ¿verdad? Acá me muestra una parte del archivo hasta que llega al final de la pantalla. Yo voy a tener que apretar la barra espaciadora para ver la siguiente página, entre comillas, del archivo, ¿verdad? Voy a tener que volver a apretar la barra espaciadora para ver la siguiente pantalla y la barra espaciadora para ver la siguiente pantalla. El comando less funciona de forma similar, me va mostrando el contenido del archivo en forma de pantalla, pero la diferencia está que con el comando less, si yo me voy hacia adelante, puedo con la flecha subir y con la flecha de hacia abajo bajar. Con el comando more no puedo hacer eso, con el comando more solamente me puedo ir hacia adelante en el archivo. Algunos editores de texto de Linux, ¿verdad? Uno de ellos es el Nano. Vamos a crear por un archivo, por ejemplo, un archivo que se llama hola.txt. Y es un editor de texto que me va a permitir a mí manejar texto desde la interfaz de modo de texto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poder escribir hola mundo. Y si quiero guardar el archivo, debajo tengo las opciones con las que voy a poder guardar, ¿verdad? Por ejemplo, con control G voy a obtener ayuda, control O es para escribir, control W es para buscar, control K para cortar texto y así todas esas opciones. Entonces voy a hacer control O. Me pregunta si quiero llamarlo hola txt, que era el nombre con el que abrí, ¿verdad? Le doy enter y está guardado el archivo. Si quiero salir, tengo que apretar control X. El otro editor de texto es el VI, que tiene dos maneras de funcionar, ¿verdad? Una manera de funcionar es el modo comando, donde yo voy a poder ejecutar comandos sobre el archivo, y el modo de inserción o modo de edición, donde voy a poder escribir en el archivo, ¿verdad? Ahora mismo el programa está en el modo comando, es decir, yo puedo ingresar comandos, ¿verdad? El comando que voy a ingresar primero va a ser la I, que me va a permitir escribir cosas en el archivo, ¿verdad? Si se fijan, ¿verdad? El modo abajo cambió del estatus del archivo, ahora dice insert. Eso me va a permitir a mí escribir cosas en el archivo. Por ejemplo, voy a escribir otra vez hola mundo. Para poder salir del modo de inserción tengo que apretar escape. Y si quiero guardar, por ejemplo, el archivo, tengo que apretar dos puntos para decirle que voy a ejecutar un comando de guardado o de salir, ¿verdad?
W para decirle que escriba. Y ahí guardó la modificación que hice del archivo. Ahora, si quiero volver a empezar a escribir, tengo que volver a apretar la I y escribir nuevas cosas. Hola, mundo, enter. De vuelta quiero salir y quiero empezar a ejecutar comandos. Le doy escape y ahí puedo ejecutar cualquier comando, ¿verdad? En el caso que quiera guardar y salir, ¿verdad? Voy a darle dos puntos, guardar y Q, salir. Voy a volver a entrar al archivo con vi hola txt. Supongamos que quiero editar de vuelta, aprieto I, escribo hola mundo de vuelta, le doy enter. Y me arrepiento, no quiero guardar el archivo. Tengo que darle escape, dos puntos, Q y el símbolo de admiración para que salga sin guardar el archivo. Existe otro editor de texto que es de la interfaz gráfica que se llama Gedit, que les voy a mostrar también un poco más adelante desde el Accessible Coconut que estamos utilizando. Pero por el momento vamos a utilizar estos editores para hacer los ejemplos de Bash Shell Scripting. ¿Qué son los scripts de Bash Shell? Básicamente van a ser scripts o programitas que me van a permitir a mí crear un programa que va a estar basado en comandos de Shell, comandos de sistema operativo, y ejecutarlos mediante la ejecución de un solo archivo. Es decir, yo dentro de un archivo voy a cargar varios comandos de Linux, le voy a dar permiso de ejecución a ese archivo y cuando ejecute ese archivo se van a ejecutar todos los comandos que guardé en ese archivo. Lo primero que tiene que estar definido dentro de ese archivo es una etiqueta que me va a definir cuál va a ser el intérprete de comando que tiene que ejecutarse para ejecutar los comandos que están dentro del archivo, ¿verdad? Entonces vamos a crear un primer ejemplo. Vamos a ejecutar vi espacio, ejemplo 1, vamos a llamarle .sh. Vamos a apretar la I para entrar al modo de inserción y vamos a poner el numeral, el símbolo numeral, el símbolo de admiración, barra bin, barra bash. Entonces, esta es la primera etiqueta que tiene que tener cualquier script que quiera ejecutar. Y eso le va a permitir al script saber con qué intérprete de comando ejecutar lo siguiente, ¿verdad? Voy a crear una nueva línea que va a llamarse echo y va a decir hola. Para guardar el archivo voy a apretar escape, dos puntos, W y voy a salir también, Q. Doy enter. Ok. Si yo ejecutase el comando echo lo que va a hacer es imprimir en pantalla lo que le pasó de parámetro. Le voy a pasar, por ejemplo, hola Diego. Entonces lo que hace el comando echo es imprimir lo que le pasó de parámetro. O sea, imprimir en el sentido de imprimir en pantalla, en lo que se llama el estándar input, que es el estándar output, que es la pantalla. Entonces, como vemos, imprime directamente la pantalla. ¿Cómo voy a ver el contenido de mi archivo? Por ejemplo, de mi script. Ahora puedo ejecutar cat, ejemplo 1, sh. Y ahí veo el contenido de mi script. ¿Cómo voy a poder ejecutar este script? Existe un comando de ejecución del bash que es punto barra, ¿verdad? Y el nombre del archivo que quiero que ejecute, que en este caso es ejemplo1.sh. Le voy a dar enter y me dará un error de permiso denegado. Esto es porque en verdad, por más que el programa sea un programa, o sea, un script de shell, no tiene permiso para poder ejecutarse. Vamos a ejecutar un comando especial que se llama chmod, que me va a permitir a mí modificar el permiso de ese archivo. Voy a decir, voy a pasar un valor que es u más x, que es para que le permita ejecutar, y el nombre del archivo. Y voy a volver a ejecutar el comando .barra ejemplo1sh. Y como ven, lo que hizo fue ejecutar los comandos que están dentro de ese archivo. Dentro de ese archivo solo había un comando que era echo hola mundo, ¿verdad? Y ahora ejecutó ese archivo. Voy a volver a abrir el archivo y le voy a agregar otra impresión, por ejemplo, chao mundo. Voy a guardar y voy a volver a ejecutar. Y ejecutó los dos comandos. Así yo puedo ir guardando muchos más comandos y se van a ir ejecutando de forma secuencial una vez que yo ejecute el script.
Cosas que tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, Linux tiene ciertas entradas estándar y salidas estándar, ¿verdad? Con los shell scripts, cuando yo le digo que haga algo o que imprima algo en pantalla, va a imprimirlo en la salida estándar, que va a ser la pantalla. Cuando le digo que voy a ingresar datos, por ejemplo, lo va a hacer por la entrada estándar, que es el teclado. Em, si bien existen esas opciones, habíamos visto, ¿verdad? Que cuando vimos procesos en Linux, yo puedo redireccionar la salida de un proceso a la entrada de un proceso. Pasa lo mismo con los archivos. Yo puedo redireccionar la salida de un archivo a otro archivo, ¿verdad? O la entrada de un archivo que sea otro archivo. Eso finalmente lo voy a poder hacer con unos caracteres especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el comando ls me lista los archivos que están en el directorio, ¿verdad? Puedo ls-l, habíamos visto que lista en forma larga, ¿verdad? Y yo puedo redireccionar la salida de ese comando, ¿verdad? A un archivo con el carácter mayor que. Y lo voy a enviar al archivo listado.txt. Como ven, no me desplegó en pantalla el resultado del comando ls-l. Y si yo veo el contenido del archivo listado.txt, me aparece lo que hubiese salido en pantalla. Existe otra forma de redirección, ¿verdad? Ser, por ejemplo, ls-la, de vuelta al listado.txt. Y ahora voy a volver a ver el contenido del listado.txt. Como ven, el contenido cambió. Lo que estaba originalmente en el archivo fue sobrescrito. Entonces, el símbolo mayor que, utilizado una sola vez, lo que hace es cargar toda la información que fue la salida del comando, ¿verdad? Adentro del archivo y borra el contenido original, ¿verdad? Si yo quisiese mantener el contenido original del archivo, vamos a hacer, este era el contenido original del archivo. Si yo quiero mantener el contenido original del archivo y agregar lo nuevo, ¿verdad? Tengo que pasarle un doble carácter mayor que para que añada la información. Entonces, de esta manera, como ven, verá, está el contenido original más lo añadido al final del archivo. Bueno, adicionalmente ya hemos visto que se puede utilizar el comando pipe también para poder redirigir entradas y salidas de proceso, por ejemplo, ps-efa grep bash. Entonces, la salida de este comando, ¿verdad? Es redirigida como entrada a este comando y este comando lo que hace es filtra toda la salida, ¿verdad? Y me muestra solamente las líneas que tengan la palabra bash. Estas cosas vamos a utilizar muchísimo sobre los bash shell de script. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Vamos a ver de vuelta nuestro ejemplo 1 y vamos a seguir trabajando sobre nuestro ejemplo 1. Por ejemplo, yo en mi bash shell script puedo definir variables. Voy a crear una variable que se llame str, string, y a la que le voy a cargar un string, ¿verdad? El string va a ser, a ver, le voy a llamar al string hola Diego y voy a decir que me imprima en pantalla ese string. Entonces, yo defino las variables con unas letras mayúsculas, en este caso si la variable es str, con el símbolo igual le asigno un string a esa variable str. Y al momento de referenciar esa variable, cuando quiero que haga algo con esa variable, le tengo que poner el símbolo peso o dólar delante, ¿verdad? Entonces, en este caso, estoy asignando a la variable str el string hola Diego y le estoy pidiendo con el comando echo que imprima el contenido de esa variable. Voy a darle escape, wq, y a volver a ejecutar nuestro script de ejemplo. Como ven, bueno, hizo el primer eco que era hola mundo, hizo el segundo eco que era chau mundo y hizo el tercer eco que estaba utilizando una variable para poder guardar el string que yo quería imprimir. Ok. Em,
Vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro string y para borrar un carácter, estando en el modo comando, ¿verdad? Tengo que poner el prompt, que es el simbolito, debajo del carácter que quiero borrar y apretar la X. Con eso borra un solo carácter, ¿verdad? Le voy a dar escape y voy a guardar. ¿Qué hice ahora? Bueno, le estoy diciendo que haga un eco de str sin ponerle el símbolo de dólar para ver qué pasa. Vuelvo a ejecutar mi script y como ven lo que imprime es str, es decir, cuando yo le paso o quiero que utilice la variable para hacer algo, tengo que utilizar el símbolo dólar o el símbolo peso, ¿verdad? Voy a volver a corregir, voy a entrar en modo de inserción con la i y le agrego el símbolo peso. Ok. Adicionalmente también los scripts me permiten a mí tener funciones y al tener funciones me va a permitir a mí tener variables locales y variables globales, ¿verdad? Las variables locales, que son las que sirven solamente dentro de una función, se establecen con el valor local delante del nombre de la variable. Por ejemplo, si yo tuviese una función, que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Pero para adelantar un poquitito, si yo quiero generar que esto sea una variable local dentro de una función, tengo que poner adelante la palabra local delante del nombre de la variable que voy a querer usar. Vamos a borrar, nos ponemos debajo de la palabra, apretamos X, nos ponemos en modo comando, perdón, primero, y apretamos X hasta que se borra todo lo que queremos borrar. Ok. Em, Además de las variables globales y locales, ahora yo puedo utilizar condicionales, el famoso si o if, ¿verdad? Vamos a hacer acá un ejemplo. Le doy modo inserción. Voy a dar, por ejemplo, si, ¿verdad? If, le pongo un corchete. Voy a hacer una comparación un poco burda, ¿verdad? Pero solamente a efectos de poder entender cómo funcionan los condicionales, ¿verdad? Foo es igual, comilla, foo, cierro comilla, cierro corchete, pongo un punto y coma. Entonces, eco, por ejemplo, vamos a decirle que imprima foo, ¿verdad? Y para finalizar la condicional, tengo que finalizar con la palabra fi. Le doy escape, dos puntos, W, Q, para guardar y salir. Y ejecutar de vuelta. Opa, me comí un espacio. Vamos a entrar de vuelta. Tiene que haber un espacio entre los corchetes. Acá, ahora sí. Volvemos a ejecutar. Y vemos que, bueno, me ejecutó mi primer eco, me ejecutó mi segundo eco, me ejecutó el tercer eco que estaba ejecutando en verdad el eco de una variable. Y me imprimió foo, ¿por qué, verdad? Porque, bueno, obviamente mi condicional es verdadera, ¿verdad? O sea, si foo es igual a foo, obviamente es verdadero. Entonces, lo que está después de then y antes de fi va a ejecutar todos los comandos que yo ponga ahí. Ahora vamos a ver cómo hacer el si no. Vamos a entrar en modo inserción de vuelta, ¿verdad? Y entonces, a partir de nuestro if, que ya teníamos armado, si fo es igual a fo, ¿verdad? Entonces echo foo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, antes del fi, antes de cerrar, vamos a agregar una nueva línea y vamos a poner else. Else, por ejemplo, echo fa. Y acá vamos a preguntar en el if si fo es igual a fa. Si son iguales va a imprimir fo y si son distintas va a imprimir fa. Vamos a darle escape, dos puntos WQ para guardar y salir, guardar y salir. Y vamos a ejecutar nuestro comando. Y bueno, me imprime mi primer eco, me imprime mi segundo eco, me imprime el tercero que era basado en una variable y ahora me imprime fa, ¿verdad? Que era em, cuando la condición era falsa. Ok. Adicionalmente, ¿verdad? Yo también podría
vamos a entrar de vuelta en nuestro ejemplo, podría utilizar los ifs con variables. ¿Verdad? Vamos a agregar, vamos a entrar en modo inserción con i, voy a dar enter, voy a crear por ejemplo una variable que se llame t1, es igual, y le voy a asignar el valor fo y crear una variable que se llame t2, y le voy a asignar el valor var, y voy a preguntar si if, ¿verdad? Espacio, corchete, espacio, em, peso t1, porque me estoy referenciando a la variable, ¿verdad? Es igual a peso t2, cierro corchete, pongo punto y coma, then, por ejemplo, eco son iguales. Y cierro con un fi. Le doy escape, dos puntos, WQ, ejecutamos. Como ven, no imprime nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente son distintos. Entonces, bueno, vimos que en los condicionales también puedo utilizar variables. Bueno, como adelanté, los scripts también permiten funciones. Vamos a ir de vuelta a nuestro ejemplo. Vamos a crear una función. Entramos en extensión primero. Vamos a crear una función que se va a llamar, por ejemplo, quit, de salir, ¿verdad? Y lo único que va a hacer la función va a ser salir del script. Los delimitadores de la función van a ser las llaves, ¿verdad? O sea, yo tengo que poner la palabra function para definir que es una función, el nombre de la función, quit en este caso, y el contenido de la función tiene que estar limitada por llaves, ¿verdad? Abrimos una llave, ponemos todos los comandos que queramos poner, ¿verdad? Y se cierra la llave, ¿verdad? Vamos a crear otra función que se va a llamar, por ejemplo, hello. Abrimos la llave y ahí vamos a poner un echo hello y cerramos la llave. Y aquí, después de definir las funciones, recién voy a poder llamar a esas funciones. Por ejemplo, llamando directamente con hello, quit. Y aquí voy a poner un echo solamente a efectos de ver que no va a llegar a este echo, ¿verdad? A esta línea no se llega. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando llamo a la función quit, voy a entrar acá en la función quit y lo que va a hacer es salir del script. Voy a darle escape, dos puntos, WQ y voy a ejecutar. Tengo un error en la línea 22. Vamos a poder entrar a ver qué me dice. Una funcionalidad interesante del VI, ¿verdad? Es, como les dije, en el modo comando puedes ejecutar varios comandos. Entonces, uno de esos comandos, por ejemplo, es dos puntos, set, espacio, number, que me va a mostrar las líneas. Me dice, ¿verdad? Bueno, que en la línea 22 hay un error, ¿verdad? Hay un expected end online, ¿verdad? Que es en esta línea 22. Mirando ahora, ¿verdad? Me doy cuenta que tengo un error en el cerrado de la llave, ¿verdad? Si se fijan, acá dice echo hello y está cerrando la llave en otro color. Voy a entrar en el modo inserción y voy a ir a corregir. Ok, ahora estamos mejor. Y vamos a ejecutar de vuelta. Entonces, tenemos nuestro primer eco, nuestro segundo eco, el tercero que está usando una variable, mi condicional, y ahora está imprimiendo la palabra hello y sale, ¿verdad? Entonces, una vez que llegamos acá, se llama la función, se imprime la palabra hello,
se llama la función quit y la función quit sale y no se llega a esta línea. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, porque al llamar a la función se termina. Algo que es importante destacar o avisar, ¿verdad? Es que para poder utilizar una función yo tengo que describir o definir ya la función previamente en la parte superior del script. O sea, yo antes de poder utilizar una función, esa función tiene que estar ya definida anteriormente. Yo puedo pasarle parámetros a las funciones, ¿verdad? Antes de eso, voy a entrar en modo inserción. Voy a comentar esta línea, se comenta con el numeral para que no termine. Ahora voy a cambiar este eco, ¿verdad? A esta línea si se llega, porque se va a llegar, ¿verdad? Y voy a crear otras funciones. Ahora voy a crear una función que se llame esh. Abro la llave. Voy a ponerle eco eh, peso 1. Le voy a pedir que imprima el primer parámetro que le pase yo a esta variable. Cierro la llave. Eh, sh es algo. Vamos a llamarle función e, nomás. Em, entonces le voy a pedir que imprima peso 1. Peso 1 va a ser el primer parámetro que le pase a la función. Peso 2 va a ser el segundo parámetro. Peso 3 va a ser el tercer parámetro. Peso 4 va a ser el cuarto parámetro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después puedo llamar a la función de esta manera, ¿verdad? Que es el nombre de la función. Hola, mundo, eh, hola, Diego. Después puedo llamar a la función quit que había creado antes. Y vamos a ejecutar esto. Entonces me imprimió mis dos ecos del comienzo, mi eco con la variable, la parte del condicional, em, el hello con la función. Y si se fijan, imprimió hola, unos espacios, mundo, unos espacios, hola, unos espacios y Diego, unos espacios. Puedo yo también ingresar datos, o sea, cargarle datos al script de alguna manera, ¿verdad? Vamos a abrir de vuelta nuestro ejemplo. Vamos a seguir sobre ese. Vamos a quitar el quit para que nos salga. Echo, em, por favor, ingrese su nombre. Y vamos a pedirle que ese nombre lo cargue en una variable llamada name. Y luego vamos a pedirle que imprima name. Salimos y ejecutamos. Nos pide acá que ingresemos nuestro nombre. Voy a poner Diego Ariel. Le doy Enter y bueno, imprime Diego Ariel. Podemos ingresar varios valores como parámetro. Vamos a pasar un ejemplo. A poner por favor ingrese su nombre y apellido, red name y last name. Que imprima name y last name. Acá me puse mal. Ahí. Entonces ejecutamos. A ver, ejecutamos. Ingresa su nombre. Diego es mi nombre y me voy a imprimir Diego y Ariel. Así como podemos pasar parámetros a las funciones, ¿verdad? Podemos pasar también parámetros a los scripts.
Voy a salir. Voy a cargar, por ejemplo, acá, le voy a pasar de parámetro la palabra DASO. Y esta palabra DASO va a ser también un parámetro dentro de mi script. Voy a darle acá a Diego. Voy a volver a entrar acá. Y acá al comienzo voy a cambiar, en vez de hola mundo, voy a borrar la palabra mundo y voy a poner peso 1. Le doy guardar y salvar y voy a volver a ejecutar. Y si se fijan acá, imprime hola DASO. Entonces, la forma de pasar argumentos es similar a la forma de pasar argumentos o parámetros a las funciones. Se van a cargar como peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, etcétera, ¿verdad? Dentro del script. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Hemos visto algunos comandos para ver el contenido de unos archivos, vimos algunos comandos para poder editar archivos y vimos algunas cosas básicas para poder ejecutar el shell scripting. En la clase siguiente vamos a ver más a fondo el shell scripting y cómo podemos ir continuando nuestro aprendizaje sobre este. Nos vemos en la siguiente clase.